Bien, continuamos con los métodos de integración. El método que voy a ver ahora lleva por título integración por fracciones parciales. Como veíamos la semana pasada, el método de integración por partes servía para obtener la primitiva de un producto de una función por la diferencial de otra. Y se acuerdan que elegimos una que fuera u para que fuera fácil de derivar, y db que fuera fácil de integrar, y aplicamos la fórmula de integración por partes. Bien, ahora el método de integración por fracciones parciales se utiliza para obtener la primitiva de una función racional o de una división. Para eso nos sirve, para hallar la primitiva. Si ustedes checan en el formulario que les envié la semana antepasada o la semana previa a la contingencia, no hay ninguna fórmula para poder obtener la primitiva de una división. Entonces, para eso nos sirve el método de fracciones parciales. Vamos a ver primero qué es una función racional. Dice que una función racional es aquella en que tanto el numerador, acuérdense que el numerador es la parte de arriba, y el denominador, que es la parte de abajo, son expresiones en donde la variable es la x, ¿sí? Tiene solamente exponentes enteros y positivos, ¿sí? Vamos a ver, una función racional es de la siguiente forma: f de x es igual a p de x entre q de x, donde p y q dice que son ¿qué? Polinomios. Entonces, ¿para qué nos sirve el método de integración por fracciones parciales? Para hallar la primitiva de una división de dos ¿qué? De dos polinomios, p de x entre q de x. Ahora, aquí es importante diferenciar dos tipos de fracciones racionales. La primera se llama fracción propia. ¿Cuándo es una fracción propia? Y prácticamente eso es con lo que voy a empezar a resolver problemas de fracciones propias. El valor de p, el grado se le llama así, el grado, si el grado de p de x es menor al grado de q de x, la función es propia. ¿A qué me refiero cuando digo el grado? En Matemáticos 4 ustedes debieron haber visto que cuando la variable se busca la potencia de mayor, y eso es lo que nos dice el grado del polinomio. Por ejemplo, si esta x dice x a la 1, bueno, ¿es de grado qué? Es de grado 1. Si aquí dice x cuadrada más 5x más 2, es de grado ¿qué? 2. Entonces, el grado de p es menor que el grado de q. Es decir, la potencia del numerador es más pequeña que la potencia del denominador. Se va a llamar fracción propia. Y prácticamente es lo que voy a empezar a resolver ahorita. Fracciones ¿qué? Propias. Después vamos a ver cuando es impropia. ¿Cuándo es impropia? Cuando el grado del numerador o el grado de p es mayor al grado de ¿qué? Al grado de q. Aquí tenemos una ecuación grado 2, aquí tenemos una ecuación grado 1. Entonces, el grado de p de x es mayor al grado de q de x, por lo tanto es una fracción impropia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Para este método voy a necesitar algunas consideraciones que son muy importantes. Para empezar, voy a utilizar una fórmula de integración que ya vimos la semana previa a la contingencia. Decía que la integral de db sobre v era igual a el logaritmo natural de v más la constante de integración. En primer lugar, esta va a ser mi formulita que voy a ocupar ya cuando hayamos simplificado la fracción, porque la idea es que esa fracción se convierta en una suma de fracciones parciales, precisamente por eso se llama método de fracciones parciales. Una función racional la voy a descomponer en una suma de funciones más simples, ¿sale? Esta va a ser mi fórmula base. La integral de db sobre v es igual al logaritmo de b más c. ¿Qué otra consideración debemos tener aquí? Bueno, algunas leyes de logaritmos. ¿Por qué debemos tener presente las leyes de los logaritmos? Porque siempre el resultado va a ser ¿qué? Un logaritmo, ¿sale? Bien, vamos a ver la primera ley. ¿Qué dice la primera ley?
La primera ley dice que el logaritmo de base, cualquier base, de un producto de funciones, logaritmo de A por B, es lo mismo que el logaritmo de B más, perdón, el logaritmo de base B de A más el logaritmo de base B de B. ¿Qué quiere decir la primera ley? Que un producto yo lo puedo expresar como ¿qué? Como una suma. Ahora vamos a leerlo al revés. Una suma de logaritmos la puedo expresar como el producto de un logaritmo. Eso dice la primera propiedad. Segunda propiedad o segunda ley dice que el logaritmo de base B de A entre B es un cociente, va a ser igual al logaritmo de base A menos el logaritmo de base B de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un cociente de logaritmos es lo mismo que una resta de logaritmos. Ahora lo leemos al revés. Una resta de logaritmos, ¿cómo la puedo expresar? Como un cociente de logaritmo. Propiedad número 3. Dice que el logaritmo de base B de A a la N. Este es de una potencia. Logaritmo de base B de A a la N. ¿Qué dice la regla? Que la potencia va a bajar multiplicando al logaritmo de base B de A. ¿Qué quiere decir? Que una potencia la puedo mandar ¿qué? Multiplicando, y viceversa. Un número que está multiplicando lo puedo mandar como potencia. Y vamos a ver la cuarta y última y comenzamos con un ejercicio. Logaritmo base B de la raíz n de A. Dice que esto va a ser igual a logaritmo de base B de A entre n. ¿Qué significa eso? Que el índice de la raíz pasa ¿qué? Dividiendo, y viceversa. Si yo tengo un número abajo, lo puedo mandar como índice de una raíz. Entonces, esto va a ser importante ya al final del método, porque vamos a convertir el resultado que nos salga. Si nos queda como una suma, la voy a poder expresar como un producto. Si nos queda una resta, la voy a poder expresar como una división. Si nos queda un número multiplicado por un logaritmo, el número que está multiplicando sube como potencia. Y si me queda una división entre un número, este número lo puedo sacar como un índice de la raíz. Bien. Teniendo como base esto, voy a empezar con un problema. ¿Sí? Obviamente, el primer problema, generalmente ya saben que el primer problema lo hago así como que paso a paso. Y ya cuando vamos como el problema 3, 4, empiezo a suprimir algunas cosas, no tanto el procedimiento, sino supongo que me entendieron el primero, segundo ejercicio. Tercero y cuarto voy haciendo algunas cosas ya muy directas, ¿sí? Bien, vamos a ver el problema. Voy a empezar con una fracción propia, ¿sí? Entonces el problema es hallar la primitiva de la función integral de 2 menos x en dx entre x al cuadrado más x. Ahí está mi primer problemita. Bien, voy a ir dejando el espacio que está aquí enfrente para que voy a ir haciendo aquí el procedimiento y voy a ir llenando este espacio para poder llegar al resultado final, ¿sí? Bien, ahorita obviamente el primer ejercicio lo voy a empezar por pasos. Número 1, ¿cuál es el primer paso? Vamos a obtener las raíces, así se le llama, raíces del denominador. ¿Quién es el denominador? Acuérdense que en una fracción el número de arriba se llama numerador, el de abajo es denominador. Entonces, en este caso es x al cuadrado más x, la vamos a igualar a 0 y vamos a hallar sus raíces. A ver si se acuerdan de Matemáticas 1 o inclusive en quinto semestre vimos un repaso de ecuaciones cuadráticas. Esta ecuación cuadrática se llama cuadrática mixta, porque tiene nada más término cuadrático y término lineal. ¿Cómo se factorizaba una
cuadrática mixta, se extrae un factor común. ¿Qué es un factor común? Algo que está tanto en el primer término como en el segundo. Pues obviamente aquí el factor común, ¿quién es? X. Vale. ¿Qué número por esta X me da X cuadrada? Pues otra X. O a ver si me captan la idea. Divido X2 entre X. La regla de los exponentes dice que en la división las potencias se restan. Tengo X a la 2 entre una X, me queda una X. Y X entre X me toca a 1. Esto es igual a 0. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto es X por X? X cuadrada. ¿Cuánto es X por 1? X. En una ecuación cuadrática mixta, un valor de X siempre va a valer 0. Siempre. Tomamos el segundo paréntesis. X más 1 igual a 0. Y de aquí vamos a despejar a X2. Este 1 que está sumando se va a ir restando. Ya tengo mis raíces del denominador. ¿Quién es la primera raíz? 0. ¿Quién es la segunda raíz? X menos 1. Bien. Ahora, al inicio les dije que la idea es descomponer una fracción, ¿sí?, en fracciones parciales o fracciones más simples, ¿sí? En este caso, ¿cuántas integrales voy a descomponer esta función? Está en función del número de raíces. Si en este caso me salieron dos raíces, yo voy a hacer dos sumas de fracciones y voy a utilizar letras mayúsculas de nuestro alfabeto, A, B, C, D, E, etc. Si aquí me salieron dos raíces, voy a hacer dos sumas. Si me salen tres raíces, voy a utilizar tres sumas. Si me salen cuatro raíces, cuatro. A ver si me captaron. Esta fracción la voy a descomponer en una que diga integral de A entre de donde saqué la primera raíz, que es ¿quién? X, más la integral de B y de donde saqué la segunda raíz, que es X más 1. Esa es mi suma de fracciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi paso número 2? Aquí lo voy a poner. Número 2. Vamos a hacer nuestra suma de fracciones. Y ya esto que voy a hacer es de la primaria, ¿eh? Lo deben de saber desde el kinder. Suma de fracciones. Voy a tomar A sobre X más B sobre X más 1. Sale, a ver si se acuerdan. ¿Cómo sumábamos y restábamos fracciones? Sacando un común denominador. ¿Cómo se saca el común denominador? Bueno, multiplicando la parte que está abajo. Pero no me voy a ahorcar X por X y X por 1, no. Lo voy a dejar expresado así, porque nada más lo que me interesa es sacar un común denominador. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacíamos después cuando teníamos el común denominador? Lo dividíamos entre esto y luego entre eso. Fíjense, es X por X más 1 entre esta X. Este se tapa y se cancela. Entonces, ¿qué nos queda? X más 1. Y lo vamos a multiplicar por el valor de A. Entonces, ¿cómo queda aquí? A por X más 1. Luego dice más. Si yo divido X por X más 1 entre X más 1, ahora se cancela este. ¿Quién nos queda? X por ¿cuánto? Por B. O B por X. Esta es mi suma de fracciones. Vamos a tratar de simplificar de este lado. ¿Sí? Entonces sería A por X. Aquí nos va a quedar A, X. A por 1, A. Más B por X. ¿Y todo esto entre qué? Bueno, aquí se queda igual, queda X por X más 1. Esa es mi suma de fracciones. Paso número ¿qué? 2. Vamos a hacer el paso número 3. Vamos a sustituir las raíces. Sustituir las raíces. ¿Cuáles raíces? Bueno, la primera que valió 0 y la segunda que vale menos 1. Pero se va a sustituir en el denominador. ¿Cuál es el denominador? Bueno, el número que está ahora arriba. Si es que va, pongan mucha atención aquí. ¿Quién es el? Bueno, primero decimos si X vale ¿cuánto? Voy a hacer así. Si X vale
0. ¿Vale? Es mi primer raíz. La voy a sustituir en todo el denominador que tengo en la integral original y en la suma que acabo de obtener, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué nos queda? 2 menos x, ¿a qué es igual? A x más a más bx. Híjole, no me alcanza el pizarrón, pero bueno. ¿Sí? Ok, voy a tratar de hacer un poquito más para acá esto. Entonces, x0 lo voy a sustituir en el numerador, que es 2 menos x, que es igual a mi suma que tengo, que es ax más a más bx. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Entonces, en todas las x va a entrar el valor de ¿cuánto? De 0. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 2 menos 0 es igual a por 0. Acuérdense que todo esto es por pasos ahorita. Después voy a suprimir esto. Más bx por 0. ¿Cuánto es 2 menos 0? 2. Regla. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces nos queda que a vale ¿cuánto? 2. Esto se hace para saber cuánto vale a y cuánto va a valer b. Ya tengo mi primer valor que vale 2. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo. Pero ahora digo, si x vale ¿cuánto? Ahora x vale menos 1. Lo voy a hacer en la misma ecuación. Ahorita la voy a poner para que quede claro. Pero ya los siguientes ejercicios voy a suponer que me entienden, que es en el numerador. AX más A más BX. ¿Vale? Y empiezo. Ahora en todas las X, ¿cuánto va a valer? Menos 1. Entonces aquí va a quedar, es 2 menos 1, porque hay que respetar el menos de aquí y el menos de la X. Es igual a A por menos 1 más A más B por menos 1. ¿Sí? Más B por menos 1. Bueno, ahí se entiende, ¿no? Entonces serían, aquí sería 2 menos por menos, nos va a dar más 1. A por menos 1 es menos A más A, se cancela. B por menos 1 va a dar menos B. 2 más 1 son 3, igual a menos B. Ojo aquí. Hay una regla matemática que dice que una variable nunca puede quedar con signo negativo. El resultado sí, pero la variable no. ¿Qué hacemos? Bueno, multiplicamos todo esto por menos 1. Menos por más se convierte en menos 3 y menos por menos se convierte en más B. Entonces, ¿cuánto vale el valor de B? Menos 3. Y ya tengo mis dos valores, ¿sí? Entonces, esto lo hice para cambiar esta negativa a positiva. No importa si sale más o menos. Bien, ya tengo mi valor de A y ya tengo mi valor de B. Voy a continuar en esta parte y luego voy a borrar aquí, ¿sí? Bien, vamos a sustituir el valor de A, que valió ¿cuánto? 2. Entonces va a quedar integral de 2 de x entre ¿qué? Entre x. Más, así dice mi fórmula, más. Pero aquí ¿cómo salió? Negativo, menos 3 de x sobre x más 1. ¿Vale? Bien, voy a continuar en esta parte. Entonces, ya que tengo 2 de x, acuérdense que este número sale de la integral. Voy a continuar acá. Entonces el 2 sale y nos queda integral de dx sobre x. ¿Qué más dice? Más por menos, menos. Sacamos al 3 y nos queda integral de dx sobre x más 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos a ver. Ahora, ya que tengo esto, ahora sí voy a usar mi formulita que dice integral de db sobre v. db pues, va a ser lo que está arriba y v va a ser lo que está abajo. Pero acuérdense que aquí tenemos que ya ir viendo si la integral está completa o no. Y vamos a ver para ir recordando un poquito esto. Vamos a hacer la primera. Aquí en esta ecuación, ¿quién sería u? Bueno, u va a ser la x.
¿quién es la derivada de esa u? Dx. Comparamos y digo, dx acá y dx arriba, entonces en este caso la integral está completa, no entra ni sale nada. Vamos a la segunda. ¿Quién sería q? X más 1. ¿Quién es la derivada de esta x? Una dx, y la derivada de 1 es 0. Entonces tengo dx arriba, dx aquí, dx arriba. La integral también está aquí completa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como ya vi que está completa, voy a aplicar directamente ya mi fórmula para ir cerrando esto. A este 2 no le pasa nada. ¿Quién dijimos que era la integral de db sobre b? El logaritmo natural de b, que en este caso, ¿quién fue? X. ¿Qué más dice? Menos 3, y otra vez vuelvo a aplicar la misma fórmula. Logaritmo natural de b, ¿qué es? X más 1, más la constante, pero todavía este resultado le voy a aplicar las propiedades de los logaritmos que les expliqué al inicio, ¿sí? Va. Primera ley. ¿Qué dice? Que este 2 lo puedo mandar aquí como potencia, entonces va a quedar así. Logaritmo natural de x al cuadrado, menos, respetamos el menos. Este 3 también sube como potencia. Logaritmo natural de x más 1 elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Y hay otra ley de logaritmos que dice que una resta yo la puedo expresar como un cociente o una división. Termino. ¿Cuál va a ser mi resultado final? Un logaritmo natural de x elevado al cuadrado entre x más 1 elevado al cubo, y le agregamos la constante de integración, y esta es la integral que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, aparentemente el método se ve, es largo, pero no es tan complicado como parece, porque si se dan cuenta es pura matemática 1. Si acaso es las integrales, pero ya sabemos cuándo es completa y cuándo qué, cuándo no. ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera dicho 3x? A la integral le faltaría ¿qué? Un 3. Entonces aquí saldría un ¿qué? Un tercio. ¿Qué pasaría si aquí dijera 4x? Le falta ¿qué? Un 4. ¿Y cómo va a salir? Un cuarto. Y aquí quedarían 2 tercios, y aquí quedarían 3 ¿qué? 3 cuartos. Es lo único que necesitamos ver, si la integral está completa o no. Y ahí tenemos el método de integración por fracciones parciales. En este caso, ¿cuántas fracciones salieron? 2.